Bienvenidos jóvenes a esta clase, continuación del tema anterior de la materia formulación de proyectos. Estamos en la unidad número 3, que es el estudio técnico. En la clase anterior empezamos el formato general que van a seguir ustedes para este segundo avance, que es el estudio técnico. Recuerden que este avance pues comienza con lo que es la localización del proyecto. Luego viene el tamaño del proyecto y luego lo que mencionábamos como ingeniería del proyecto. Vamos a continuar donde nos quedamos. En la clase anterior, el último punto que vimos era lo que es selección y especificación de maquinaria y equipo de proceso. Le mencionaba que pueden resumirlo en tablas. En este último punto que vimos en la clase anterior se refiere a todos aquellos equipos o máquinas que intervienen en el proceso de producción, ya sea del producto que se va a ofrecer o del servicio que se va también a ofrecer al consumidor, al cliente. Se debe indicar, recuerden, pues el tipo de maquinaria o tipo de equipo, algunas especificaciones técnicas como consumo de electricidad o de gas, la garantía que da el proveedor, quién es el proveedor, cuál es el costo, entonces la vida útil también del equipo, etcétera, ¿no? Mencionábamos que esta información que nos da la ingeniería del proyecto es la que vamos a utilizar en el último estudio, que es el estudio económico financiero, de tal manera que ya tengamos nosotros pues cuánto se va a producir, el producto, el precio que se va a vender, todos los costos incurridos en la producción, así como la inversión. De tal manera que este último punto que vimos nos va a dar información sobre la inversión inicial, todo lo que requerimos tener para que el proyecto o la empresa pueda empezar a funcionar, a que lleve a cabo sus operaciones. El siguiente punto es equipo auxiliar, que es similar al anterior, solamente que hacemos a veces una separación entre aquellos equipos que forman parte del proceso de producción, o sea, que se utilizan en la producción, y aquellos que son de manera auxiliar, que no intervienen directamente en la producción, pero que son necesarios. Entonces, siguiente punto, equipo auxiliar. Entonces, son aquellos equipos necesarios en la empresa, pero que no están directamente relacionados con el proceso. Típicamente sería, pues, por ejemplo, sistemas de ventilación, sistemas de enfriamiento, subestaciones eléctricas, aires acondicionados, algún equipo que tenga que ver con vapor o máquinas de compresión de aire, que son necesarios aunque no forman parte en sí del proceso de producción. Quizá en el caso de ustedes, proyectos que son relativamente pequeños, pues equipo auxiliar sería, por ejemplo, un aire acondicionado. Definitivamente la instalación que ustedes tengan, grande o chica, pues va a requerir un tipo de aire acondicionado. Me ha tocado a veces que me entregan los avances, viene la instalación, pero no viene ningún sistema de ventilación o aire acondicionado o algún sistema de enfriamiento. Si estamos pensando que se ubica aquí en una zona tan cálida, pues por lo menos la oficina debe tener un aire acondicionado, quizá la parte del taller, pues un sistema de ventilación. Entonces, por ejemplo, un aire acondicionado pues es un equipo auxiliar. Entonces, son todos aquellos equipos que son necesarios, pero que no intervienen directamente en la producción. También se requiere quizá para algún aspecto administrativo, como serían computadoras, impresoras, escáner, pues también pueden poner ahí equipo auxiliar. Al igual que el punto anterior, lo van a resumir en una tabla. Van a poner el equipo, el nombre del equipo, luego una descripción técnica sobre sus dimensiones, características, consumo, etc. Pueden poner una cantidad, cuánto se va a ocupar. Luego, bueno, me falta aquí espacio, pondrían en otra columna el costo o precio de compra, o precio unitario y el total. Bueno, pues un aire acondicionado
marca X. Descripción, 2 toneladas, es un mini split, consume tantos kilowatts, tiene una garantía de tantos años, una vida útil de 5 años, cantidades 2, precio unitario 12,000 pesos, en total 24,000. Bueno, muy bien, entonces ese sería el equipo auxiliar, que normalmente son los que mencioné, que serían torres de enfriamiento, aires acondicionados, sistemas de ventilación, subestaciones eléctricas, etc. Bueno, la siguiente sería, lo que son, bueno, equipo de transporte, que este autor, el que estoy ahorita tomando de referencia, el maestro Vicente Insulza, lo pone separado, equipo de transporte. Que viene a ser todos los vehículos necesarios para mover materiales, materias primas, productos terminados, inclusive personal. Entonces el equipo de transporte que se va a requerir pues, para que la empresa realice bien sus operaciones. Puede ser que ustedes contemplen en su proyecto un camión repartidor para entregar su producto terminado al cliente final. Bueno, pues ahí se indica ese tipo de equipo de transporte. También puede ser equipo de transporte dentro de la planta, como serían montacargas, pues que quizá van a requerir para mover ciertos materiales dentro de la empresa, pues algún tipo de equipo de transporte como un montacargas, algún tipo de grúa. También pudiera ser el caso de que se tenga equipo de transporte para el abastecimiento de materias primas. Pues pudiera ser que una empresa quiera tener su propio equipo de transporte para hacer el abastecimiento de los materiales, materias primas que requiere en su proceso de producción. Y en algunos casos también puede ser para el transporte de personal, que la empresa tenga algún tipo de equipo o vehículos para traer a sus trabajadores o para llevarlos a su casa. Y también va a incluir lo que son vehículos utilitarios, que no tienen el propósito ni de mover mercancías ni de transportar personal, sino que simplemente sirve para aspectos administrativos. Así que por lo menos en su proyecto debe tener un equipo o vehículo utilitario, quizá un pequeño automóvil económico que sirva para aspectos administrativos como hacer trámites, pedir un permiso, quizá visitar un cliente, quizá visitar un proveedor para hacer una compra, un contrato. No es que se vaya a transportar en ese vehículo la materia prima, simplemente es una visita de carácter administrativo para visitar a ese cliente, a ese proveedor, quizá ir a una oficina gubernamental, etc. Entonces, dependiendo de su proyecto, ustedes van a hacer una lista del equipo de transporte necesario para su proyecto. Si tal vez es un proyecto muy pequeño que no requieren transportar mucha materia prima o producto terminado y que no se justifica tener un camión repartidor, pues entonces por lo menos un vehículo utilitario, un automóvil que permita llevar a cabo pues ciertas tareas de carácter utilitario, es decir, meramente administrativas. También se puede resumir en una tabla, se pone el equipo de transporte, el tipo de vehículo que se va a utilizar, la descripción, bueno, pues que es un camión repartidor de capacidad de 2 toneladas, aquí se pone la marca, ¿no? Marca vehículo de carga Ford, de 2 toneladas, de 3 ejes, transporte rígido, otras características como consumo que sí va a ser de diésel o gasolina, luego el costo unitario, la cantidad y el total. Entonces también lo pueden resumir en una tabla los vehículos que ustedes van a ocupar en su proyecto. Bueno, muy bien, después del equipo de transporte, el siguiente sería requerimientos de mano de obra. Requerimientos de mano de obra. Son todos los trabajadores, personas que se van a ocupar dentro de la empresa, desde operarios, mano de obra directa, mano de obra indirecta, personal administrativo, personal de mantenimiento, personal de vigilancia, etc. Se tiene que indicar el costo
recuerden los objetivos de la ingeniería en proyecto. Una es pues obtener información que nos permita a nosotros determinar si el proyecto es económicamente conveniente. Y segundo, en caso de que el proyecto, sea económicamente conveniente, rentable, darnos una guía que permita la construcción de ese proyecto. Así que para cumplir el objetivo número 1, pues requerimos nosotros conocer costos. Tenemos que traducir toda esta información en unidades monetarias. Se va a comprar un vehículo, bueno, ¿cuánto equivale en dinero? Se va a comprar tantos kilogramos o toneladas de materia prima, bueno, ¿cuánto equivale en dinero? Se va a comprar maquinaria de proceso, bueno, ¿cuánto equivale en dinero? Bueno, igual, de manera similar, en este punto necesitamos nosotros especificar la mano de obra que se va a utilizar para traducirla en dinero, porque este va a representar pues un costo de operación. Se puede clasificar pues la mano de obra dependiendo si es del área administrativa, del área de producción, del área de ventas, etc. Por ejemplo, vamos a poner aquí en una tabla el requerimiento. Entonces aquí decimos nosotros, bueno, una es mano de obra directa, los que intervienen directamente en la producción. Otra sería mano de obra indirecta. Luego estaría personal administrativo, personal de ventas, luego vamos a indicar pues el número de empleados por turno, número de empleados o trabajadores por turno. Ustedes van a indicar en su proyecto, bueno, ya quedó indicado de hecho cuando se hizo el tamaño del proyecto. Cuando vimos el tamaño del proyecto, pues se tiene que indicar el tamaño de la producción. Eso nos va a dar información, bueno, si se va a requerir trabajar un turno o 2 turnos, si vamos a trabajar de 6 días a la semana, o 7 días a la semana, o 5 días a la semana. Eso va ahí en el tamaño del proyecto. Ya aquí nosotros podemos determinar, bueno, pues cuánto requerimos de las diferentes características de la mano de obra. Quienes van a estar en el área administrativa, quienes van a ser vendedores, quienes van a estar en el área de producción. Entonces indica ahí el número de trabajadores. Lo siguiente pues sería ahora determinar el costo, que también pues lo pueden hacer ustedes a través de una tabla. Entonces ponemos aquí una tabla, el departamento, en que va a estar en este caso adscrito el trabajador, cantidad de personal por turno. Ya ustedes pues van a indicar en su proyecto si van a manejar un solo turno o van a manejar 2 turnos. O en el caso de las empresas que trabajan en 24 horas, bueno, pues 3 turnos, ¿no? Y luego vamos a poner el número de turnos. El puesto que se ocupa y sueldos o salarios. Esos sueldos pues ya nos va a dar a nosotros el costo, el dinero, ¿no? Bueno, el departamento de manufactura, el departamento de ventas, el departamento de administración, el departamento de mantenimiento o departamento de calidad, no sé, en las áreas que se tengan. Bueno, cantidad por turno, bueno, van a ser 5 personas. Va a ser 2 turnos. El puesto que va a ocupar, bueno, pues indica ahí, se va haciendo un desglose. Y luego el costo. Deben tener cuidado en que este costo sea un costo real, que sea el costo actual,
que digamos, bueno, en manufactura vamos a contratar a un ingeniero y un supervisor y 5 operarios. Bueno, ese es el total de personas. Bueno, ¿cuánto gana un ingeniero que va a estar responsable? Digamos, un ingeniero industrial o un ingeniero en gestión empresarial, o sea, un ingeniero que requiramos nosotros para ese tipo de proceso, un ingeniero químico, etcétera. Bueno, pues actualmente, ¿cuánto gana un ingeniero? Bueno, ¿qué tipo de mano de obra nosotros requerimos? Entonces, si es un ingeniero, por ejemplo, industrial, que requiere cierto perfil con características o cualificaciones, que domine ciertas herramientas, ciertos conocimientos, que tenga cierta experiencia, bueno, mínimo 5 años de experiencia. Bueno, ¿cuánto gana un ingeniero industrial con esas cualificaciones, con esa experiencia? Bueno, en el mercado laboral actual aquí, digamos en México o aquí en Sonora, un ingeniero industrial con estas características gana en promedio, por decir, 15,000 pesos mensuales. Bueno, le ponemos ahí 15,000 pesos mensuales para ese ingeniero. Bueno, ¿cuánto gana un operario? Necesito un operario que tenga edad entre 18 y 30 años, que tenga secundaria terminada, que tenga conocimiento o habilidades en esta área, en estas tareas. ¿Cuánto gana en promedio? Bueno, ese operario con estas características, con esta escolaridad, gana en promedio 8,000 pesos mensuales. Bueno, lo ponemos ahí. Pueden ustedes investigar en internet, pueden encontrar ahí cuáles son los salarios contractuales que están más o menos vigentes aquí en nuestro país. De tal manera que esos costos pues sean lo más cercano a la realidad. Y que esos costos pues nos sirvan a nosotros en el siguiente paso, que sería el tercer estudio, el estudio económico financiero, porque ya vamos a saber cuántos trabajadores requerimos y cuál es el costo que representa ese número de trabajadores. También por experiencia en la materia, aparte de que estos salarios deben ser reales, deben ser salarios que correspondan a la actividad que se va a realizar. Suele suceder, porque me toca en la experiencia de años pasados, que por ejemplo me ponen ustedes un ingeniero industrial. Se va a contratar un ingeniero industrial y le ponen un salario muy bajo, digamos de 5,000 pesos. Digo, ¿pero por qué tan bajo? O sea, no creo que un ingeniero industrial gane 5,000 pesos mensuales. No, me dicen, es que nosotros mismos nos vamos a contratar y vamos a poner un salario muy bajo. Bueno, pues entonces ese proyecto no es conveniente. O sea, ¿para qué vas a invertir en un proyecto donde te vas a asignar un salario tan bajo? No, pues para ese caso olvídate el proyecto y vete a trabajar en una empresa donde vas a ganar pues más de 8,000, 9,000 o 10,000 pesos, sin que tengas que invertir y arriesgarte. No, tienen que ser salarios reales, aunque ustedes mismos se digan, es que nosotros mismos vamos a trabajar en el proyecto. Pues sí, pongan el salario, el costo real de ese proyecto. De lo contrario, estaríamos nosotros haciendo trampa, estaríamos nosotros ocultando los costos reales que implica ese proyecto. Yo les digo a veces, casi en forma de broma, bueno, pues si vas a ganar 5,000 pesos mensuales, pues mejor vete a trabajar ahí de ley, en la tienda Ley, ahí acomodando mercancía o ahí en el almacén, sin necesidad de correr ningún riesgo, ni hacer ningún estudio, ni hacer absolutamente nada. Simplemente trabajar ahí las 8 o 9 horas en la tienda. Entonces, debe ser, repito, un salario real del mercado laboral actual. Junto con esa tabla que nos va a resumir, al final le van a agregar a ustedes un 35% más de prestaciones. Como esta es una evaluación general, no vamos a especificar demasiado todas las prestaciones que establece la ley. Así que en términos generales le vamos a agregar un 35% adicional. Si ya después de que pusimos los salarios, bueno, al total, agrégale 35% más. Porque establece la ley, prestaciones que tienen que ver como, por ejemplo, pago de vacaciones, pago de la prima vacacional, aguinaldo, en algunos casos ayuda para transporte, maternidad, incapacidades, etc. Entonces, por esa razón, pues le agregamos ahí un 35% adicional.
La tabla lo puede resumir, o sea, puede indicar ahí personal en términos generales, pero sería bueno que dentro de esta parte ustedes indicaran el perfil del puesto, que si van a indicar, bueno, se va a contratar un ingeniero industrial, se indique esas características que mencioné en un párrafo pequeño, quizá en 1 o 2 renglones. Si es un ingeniero industrial recién egresado, o si requeremos un ingeniero industrial con 5 años de experiencia, o que si requerimos que ese profesionista tenga dominio de ciertas áreas o conocimientos sobre inglés, o SolidWorks, o Excel, o algún otro programa. Entonces es bueno indicar, bueno, ingeniero industrial que tenga conocimiento en estas áreas, con tal experiencia, y la forma en que se va a hacer la selección o el proceso de contratación. Esa descripción en un texto pues es útil para hacer para darnos información de específicamente cuál es el perfil que se busca en los trabajadores que se van a contratar para trabajar en la empresa. Bueno, la siguiente parte es la distribución de planta. Ahí ustedes van a agregar una distribución de la planta de su proyecto, un croquis. Distribución de planta. Que también son temas que ustedes probablemente ya han visto en otras materias que tienen que ver con manufactura o producción, y pues la van a aplicar aquí, en este caso, para su proyecto. Normalmente se identifican 3 tipos de distribuciones. La primera se llama distribución por posición fija. Ahí vamos a desempolvar un poquito de lo que ustedes han visto en esas materias. El material o componente principal permanece en un lugar fijo. Por lo tanto, hombres, máquinas y herramientas son los que se mueven. Ejemplo, en la construcción de un barco o de un edificio. Entonces, ese se llama un proceso de distribución fijo. Las máquinas están fijas, son las personas las que se están moviendo. La otra se le llama distribución por proceso. Agrupa a las personas y al equipo que realizan funciones similares. Hacen trabajos rutinarios en bajos volúmenes de producción. El trabajo es intermitente, guiado por órdenes de trabajo individual. El equipo es poco costoso, pero se requiere mano de obra especializada para manejarlo. El costo de supervisión del empleado es alto, el equipo no se utiliza a su máxima capacidad y el control de la producción es más complejo. Sea el caso, digamos, de una imprenta. Entonces están en los equipos, las máquinas, y se trabaja por órdenes de trabajo. O un taller de serigrafía, donde las personas hacen un pedido para hacer camisetas, gorras. Entonces, según esa orden, se hace el trabajo. De tal manera que quizá se van a utilizar ciertas máquinas para cierto tipo de trabajo y otras no. Sería ese tipo más o menos de empresas que utilizarían este tipo de distribución. Y el otro sería distribución por producto. Agrupa a los trabajadores del equipo de acuerdo con la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto. Las líneas de ensamble son características de esta distribución, con el uso de transportadores y equipo muy automatizado para producir grandes volúmenes relativamente de pocos productos. ¿Qué sería la producción en masa? Entonces ahí ya están las máquinas alineadas para seguir una secuencia. Son volúmenes muy altos de producción, lo que le llaman economías de escala, y se manejan productos altamente estandarizados, es decir, con muy pocas variantes. De tal manera que esa empresa manufacturera estará produciendo quizá 1 o 2 productos, pero en forma masiva, ¿no? Bueno, va a depender de su proyecto el tipo de proceso que ustedes... Bueno, va a depender el tipo de distribución del proceso, pero lo van a indicar pues en un croquis, de tal manera que podamos nosotros ver ahí en dónde se encuentran las áreas, las dimensiones de esas áreas, cómo se sigue el proceso, la secuencia del proceso dentro de esa distribución. Y también pues hay otras formas que también quizá ustedes han leído, conocido en otras materias, que la distribución está, si la quieren utilizar también en SLP, el Systematic Layout Planning. Entonces, estas pueden ser utilizadas pues para determinar
la mejor ubicación de las áreas de trabajo. Este autor del Bajo Urbina, pues aquí nos recuerda, ¿no?, el diagrama que se utiliza. Si lo quieren ustedes aplicar para su proyecto, pues adelante, ¿no? Pues aquí vienen las áreas, donde vienen pues los diferentes departamentos o áreas que tiene la empresa. Puede ser la recepción de materia prima, los almacenes, el área de producción, el área de mantenimiento, de contabilidad, baños, etc. Entonces ya se pone aquí pues la relación que va a haber entre cada una de ellas. Y ahí con un número o con un código pues se establece la cercanía y el código de razones. Puede ser útil, ¿no? Bueno, qué tan deseable es que esté el área de recepción al área de producción, o el área de mantenimiento al área de producción o de manufactura, etc. Bueno, si lo quieren agregar, adelante, le daría un toque más profesional a su proyecto. Pero sí, por lo menos pues debe estar ahí el croquis, el área de su proyecto, donde se indiquen pues las diferentes áreas, las dimensiones, dónde están las entradas, salidas, cómo se sigue el proceso. Entonces eso sí es, por lo menos pues debe estar ahí la distribución o el croquis. Bueno, la siguiente parte sería la obra civil. Este punto se aplicaría cuando se contempla en el proyecto la adquisición de un terreno y su construcción. Si en su proyecto ustedes no contemplan adquirir un terreno ni tampoco realizar edificaciones, entonces esta parte pues la van a omitir. Sería el caso que simplemente vamos a rentar un local. Solo que si al rentar un local ustedes están de acuerdo con el dueño del local, del terreno, ¿no?, de hacer quizá alguna construcción adicional, bueno, pues entonces sí se va a indicar ahí. Entonces la obra civil sería en caso de construcción, que tal vez, bueno, sí renté el local, pero necesito construirle un almacén, construirle un baño, ampliar un área para que sea la recepción, etc., ¿no? O compré el terreno y sobre ese terreno voy a edificar. Entonces tiene que indicar ahí la obra civil. Igual, volvemos a lo mismo, costos. Bueno, pues, ¿cuál es el presupuesto de esa obra civil? Desde la compra del terreno, un presupuesto de edificación que nos lo daría un contratista para que nos diga cuánto sale construir, que incluye pues los materiales, la mano de obra, etc. Bueno, muy bien, esa sería la obra civil. Repito, si ustedes no contemplan ninguna construcción, pues entonces este punto lo omitimos. Si contemplan quizá algún tipo de construcción, pues tendrán que anexarme ahí un presupuesto, que algún contratista nos diga, bueno, cuánto sale construir ciertos metros cúbicos, ciertos metros cuadrados de construcción, que incluya pues el material y la mano de obra. Bueno, el siguiente punto, después de la obra civil, sería pruebas de arranque. Estos también son puntos opcionales. Sobre todo empresas industriales. Antes de empezar la operación se realizan pruebas piloto para verificar que los equipos, el proceso, el diseño va a operar según las especificaciones y lo planeado. Si hay algo que modificar, pues se hace en ese momento. Entonces, en algunos casos, pues se requieren una prueba de arranque. También se utiliza pues en empresas de servicios. Digamos, si es un restaurante, pues también vamos a hacer una prueba de arranque. Vamos a simular que llegan clientes, hacen pedidos. A ver, entró el pedido, cómo se atendió, cómo se procesó,
cómo se realizó el platillo, se hizo en el tiempo adecuado, en el estándar que se debe terminar un platillo, se sirvió, cómo se movió las personas, cosas que quizá en la planeación nosotros lo hicimos, pero al momento de llevarlo a la práctica resulta un poco diferente. Entonces a veces las pruebas de arranque tienen el propósito pues de poner en práctica lo que se planeó en papel y ver si está funcionando como lo que se planeó o lo que está deseado. Si hay algo que se nos pasó por alto, pues ahí es el momento en que se puede ver algo que pasamos por alto, que no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, dependiendo de su proyecto, pues pueden incluir una prueba de arranque que implicaría, pues, digamos, indicar ahí, se va a realizar una prueba de arranque del proyecto que va a contemplar 5 días para ver cómo funciona el proceso, la producción. Lo otro serían los manuales de operación, que en algunos casos pues, son muy importantes, porque le permite a los trabajadores seguir los procedimientos ya establecidos o protocolos necesarios, de tal manera que se tiene que formar pues prácticamente como si fuera un libro, de tal manera que para el trabajador pueda consultar y saber cómo se debe hacer ciertas tareas o ciertos trabajos. Eso le llaman manuales de operación, que implicaría pues de las tareas, el cómo manejar las máquinas, hacia quién hacer los reportes, a quién se entregan la información, el producto, etc. El otro sería el programa de mantenimiento. Que se indique pues cuándo se va a dar mantenimiento a los equipos y a la maquinaria, según las indicaciones del fabricante. Bueno, compré esta máquina va a requerir un mantenimiento anual, una vez al año. Compré el aire acondicionado, cada verano le tengo que dar mantenimiento. Compramos un vehículo utilitario, este vehículo utilitario hay que darle mantenimiento cada 6 meses. Costos. Bueno, el costo de mantenimiento cada 6 meses es de 2,000 pesos, que es la afinación y lubricación. El mantenimiento del aire acondicionado, bueno, pues el técnico nos cobra 1,000 pesos por el mantenimiento del aire acondicionado. Que el equipo de cómputo, la impresora, un mantenimiento una vez al año, pues para quitarle virus o limpiarlo, el técnico nos cobra por los equipos que tenemos 1,000 pesos. Entonces, ese es el programa de mantenimiento. Lo otro sería la seguridad industrial, que es también muy importante pues para en casos de alguna contingencia o un accidente, una emergencia. Entonces sería el programa de seguridad industrial. Bueno, sería seguridad e higiene. ¿Cuál sería el protocolo en caso de un incendio, un terremoto, señalamientos de las vías de emergencia, equipos de seguridad como para extinguir un incendio? Entonces aquí se va a indicar si en el proceso de producción los trabajadores requieren cierto equipo de seguridad como mascarillas, pues también guantes, algún tipo de uniforme especial, pues se va a indicar aquí. Su proyecto pues va a depender también del tipo de operaciones que van a realizar. Por lo menos pues sí pensamos en extintores. Ya las autoridades establecen pues que debe haber una puerta de emergencia, también debe haber un señalamiento que indique hacia dónde se debe mover la gente en caso de alguna contingencia, cuántos extintores debe haber pues por el número de personas que ocupan un espacio, etcétera, ¿no? También lo que mencionábamos ahorita, pues en casos de un accidente, una intoxicación, bueno, cuáles son los remedios inmediatos, auxiliares, o los equipos que deben traer los trabajadores si están trabajando con elementos químicos o abrasivos, pues aquí se indican. Bueno, y por último sería el cronograma de actividades. Y con esto terminaríamos en lo que le llamamos nosotros el estudio técnico, lo que viene a ser la ingeniería del proyecto.
cronograma de actividades pues es establecer una secuencia de las actividades, su precedencia y relación con otras actividades desde que se inicia el proyecto hasta que se termina. El objetivo del cronograma de actividades sería darnos, aparte de esa secuencia de actividades, pues el tiempo de duración del proyecto, así como su costo. Entonces, básicamente nos daría información sobre el tiempo y costo. Bueno, para emprender este proyecto y llevarlo a cabo, va a tomar un total de, por decir, 16 semanas. El costo total presupuestado va a ser de, por decir, $1,000,000 de pesos. Entonces, este cronograma tiene el propósito de servir como una guía y un control sobre la realización del proyecto. Esta actividad va a comenzar en tal fecha y va a terminar en tal fecha. Debe tener un costo aproximado de tanto. De tal manera que quien está llevando a cabo el proyecto pueda administrar el proyecto y se puedan cumplir los objetivos de terminación del proyecto. También creo que son temas que ustedes ya conocen, en materias como administración de proyectos, que se ven, o en otras materias como administración de la producción, donde se ven temas que tienen que ver con el cronograma de actividades. Los autores le llaman así, ¿no?, el CPM o el PERT. El asunto es que para su proyecto ustedes van a indicar pues ciertas actividades que se requieren para llevar a cabo el proyecto. Así que sí le daría mucho valor a su presentación que al final se indicara un cronograma de actividades. Puede ser en una tabla donde se indiquen las actividades, una descripción de esa actividad, el tiempo de duración de la actividad, cuándo inicia, cuándo termina, cuál es el costo y quién es el responsable de esa actividad. También se puede representar a través de un diagrama de red. El programa es muy conocido, pues en Microsoft maneja el Project, que es un programa muy sencillo y que se puede indicar ahí las actividades y ya conocer pues cuáles le llaman la ruta crítica, qué actividades son cruciales pues para que el proyecto se pueda concluir en el tiempo estimado. Entonces lo pueden indicar ustedes en una tabla y luego una representación de red donde se indiquen pues las actividades que se van a realizar. Y aquí los nodos pues implican actividades. Y las flechas pues son la secuencia de las actividades. Aquí estoy poniendo solamente un ejemplo. ¿Cuántas actividades? Pues las que ustedes crean necesarias. Bueno, aquí yo puse aquí nomás muy sencilla, ¿no? Actividades, por ejemplo, primera actividad, generación de la idea del proyecto. Esa actividad nos debe tomar 5 días. El responsable es Luis Pérez. Siguiente actividad, hacer la descripción del producto. Luego, siguiente actividad, elaborar la encuesta. Mientras que otros empiezan a hacer el diseño comercial del producto. Otros se van a encargar de empezar a hacer el estudio de la demanda, análisis de la demanda. Otros se encargan de hacer el análisis de la competencia. Otros se van a encargar pues, de hacer el logotipo o la marca del producto. Luego otros se van a encargar de aplicar la encuesta, levantar la información, otros de procesarla, otros de sacar la conclusión de los resultados. Otra actividad, vamos a empezar contratar proveedores de materias primas, compra de maquinaria, instalación de maquinaria, hacer los trámites ante el gobierno para la autorización de ciertos permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser que tengan 20, 30, 50 actividades. Sus proyectos no son demasiado grandes, o sea, no va a contemplar 500 actividades. Pero esas pocas actividades pues le van a dar a ustedes un orden, una secuencia que nos sirva en un momento dado pues para decir, bueno, mira, primero tienes que hacer esto, luego lo siguiente.
No podemos empezar a comprar maquinaria si primero no hemos determinado cuál es la cantidad que esperamos producir. Pues primero tenemos que hacer una encuesta de mercado, conocer la aceptación del mercado, ya entonces saber cuánto es lo que vamos a producir, y ahora sí, ¿no? Pues cuántas máquinas vamos a comprar o qué tipo de maquinaria vamos a comprar, o otra actividad, vamos a buscar el lugar donde se va a instalar la planta o el negocio o la empresa. Esa sería la parte final, ¿no? El cronograma. Si le pueden añadir o por lo menos indicar las actividades principales necesarias pues para dar inicio y terminación al proyecto. Esto es todo de lo que es el estudio técnico. En estas dos clases, la de esta clase y la anterior, les di el formato general. Ustedes lo van a adecuar a su proyecto en específico. Vayan trabajando sobre la marcha, y sobre la marcha si tienen alguna duda o pregunta, o si me quieren mandar un material para su revisión, pues mucho mejor para irlos orientando en su proyecto. Tienen la bibliografía que les va a servir también pues para aclarar aún algunas dudas que pudieran tener. Bueno, gracias por su atención. Esta sería pues la última clase de esta unidad número 3, el estudio técnico. Ya en la próxima clase entraríamos al último estudio, que sería el estudio económico financiero. Por lo tanto, ya pueden trabajar para completar pues este segundo avance que tienen la fecha pues para entregar por equipo, así como resolver la tarea que les dejé también por equipo. Tanto el envío del avance como de la tarea, como es por equipo, basta con que solo uno de los integrantes del equipo me lo envíe a mi correo. Bueno, pues muchas gracias por su atención y ya nos vemos en la próxima videoclase, que ya sería pues la última parte del curso.